Y hay que compartir. Todavía no. Esta, ahora sí. Bien, pues vamos a retomar donde nos quedamos, que era justamente los indicadores de crecimiento poblacional, ¿no? En ecología. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el tamaño de la población se iba a considerar con diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la población en el tiempo, los nacimientos o la tasa de natalidad que tenga la especie, más los inmigrantes, menos las muertes, o bueno, también la tasa de mortalidad, y menos los emigrantes, ¿no? Como tal se consideraba que de esa forma se podía calcular cómo estaba moviéndose la población en un área determinada, ¿no? Además, todo esto era en un área definida de espacio. En particular nos dice, bueno, en algunas ocasiones se asume inmigración e migración como poco relevantes, pero eso se va a aplicar normalmente cuando hablamos de poblaciones cerradas, ¿no? Inclusive puede no considerarse inmigrantes y emigrantes. Y bueno, la tasa de natalidad aquí es bastante sencilla de calcular. Se calcula el cociente del número de nacimientos que suceden durante un periodo dado, normalmente se calculan anuales, y la población que había en ese momento por 1000. Tengo aquí unos datitos. Vamos a calcularla. Lo malo es que no es exactamente de nacimiento, sino de pues población inicial y población final, ¿no? Pero bueno, vamos a usarlos para calcular los datos. Por más que traté de encontrar de algunas especies en Ciudad de México, nada más no encontré los datos. Hasta estoy pensando que más bien hay que solicitar esa información en InfoDF o algo así, porque de plano no encontré. Vamos a usar estos dos datos, ¿no? Entonces, 116 y 985. Acá. Vamos a considerar que 116 era la población inicial y 985 es la final. Es decir, ¿cuántos nacimientos hubo en ese movimiento poblacional? 116 iniciales. Por supuesto que no es el dato exacto, ¿no? Porque también hay otras cuestiones que implican en alcanzar las poblaciones, que son, por ejemplo, la tasa de supervivencia, ¿no? Pero bueno, consideremos estos datos. Hacemos una resta simple, 996, pero si era 116, ya no me acuerdo. 116, 985. Qué fácil lo estaba haciendo yo aquí. Ok. A ver, chicos, háganme la resta y ahorita me dicen cuánto es. 985 menos 116, ¿cuánto es? Por ahí tú. $869. 869, ok. Entonces consideraríamos que nacieron 869, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Tenemos que la tasa de natalidad de esas aves en específico
sería de 869 entre el número final, ¿no? 985 y todo eso por 100, digo por 1000, perdón, porque es por 1000 habitantes. A ver, háganme esta división. ¿Cuánto da? $0.88. 0.88. Y ahora si la multiplicamos por 1000, Nos da 882.23. Es el 0.8822. 2 aquí era. Ok. Multiplicado por 1000 sería 882.23. Por 1000 sería 1, 2, 3. Ok. Entonces tendríamos que esta población de aves en particular tiene una tasa de natalidad de 882.3 por cada 1000 habitantes, ¿no? O 882%, hoy es altísima, ¿no? Por cada 1000 habitantes. Pero bueno, es por este dato que nosotros tomamos así, ¿no? Ahora vamos a considerar que de estos se nos murieron, que será la mitad de esta cantidad, es decir, eran 1.5 para poder calcular esta. Vamos entonces a insertar otra ecuación. La tasa de mortalidad pues va a ser el cociente entre el número de defunciones ocurridas, igual durante un periodo que normalmente es un año, la población que hay en ese periodo final y lo multiplicamos por 1000, ¿no? Entonces aquí tendríamos una tasa de mortalidad. Supongamos que, bueno, no le vamos a poner un porcentaje porque justo lo que queremos es sacar un porcentaje. Entonces vamos a calcular que se murieron unos 390 aves durante ese periodo, ¿no? Entonces va a ser nuestra tasa de mortalidad es igual a las defunciones que tuvimos entre el número que tenemos ahorita, que era de 985, y también por 1000. ¿Quién sabe por qué no me lo dejó bonito? Como ecuación. Bueno, ok, así lo dejamos. ¿Cuánto es 390 entre 985? 0.3959. 0.3959, ok. Y ahora eso lo multiplicamos también por 1000. Es 300. $39.59. Se me hace que es 395, ¿no? Ah, sí, perdón. ¿Sí? Es más lógico que sea así. 395.93. Perdón. 93, así. Ajá. Ok. Es decir, nuestra tasa de mortalidad es de 395.93. Es bastante alta, ¿no? Ok.
Y ahora vamos a la parte más sencilla, ¿no? Calcular la tasa de crecimiento poblacional como una tasa de crecimiento poblacional normal. Vamos a ver que también hay otros tipos de crecimientos, o que los crecimientos vamos a encontrarlos con diferentes tipos de funciones, pero ahorita vamos a hacer que es el más sencillo, ¿no? Que es nuestra tasa de crecimiento poblacional, la vamos a calcular como el número de individuos que tenemos en el año que estamos estudiando, es decir, el año actual, menos un año base, es decir, un año en que nosotros empezamos a llevar ese conteo. Lo vamos a restar -1 y lo vamos a multiplicar por 100. En este caso vamos a tomar estos datos que teníamos acá en la tabla. También a lo mejor la van a encontrar como año inicial, ¿no? También puede ser que así lo encuentren, año inicial. Vamos a ponerle igual, porque es exactamente lo mismo, ¿no? No, al revés, año final entre año inicial de las dos formas pueden encontrarlo, ¿no? O periodo inicial, periodo final, ajá, pero da la misma idea. Entonces, teníamos inicialmente 116 individuos y al final tenemos 985. Entonces, vamos a calcularla. Vamos a insertarla esa acá abajo porque tenemos más espacio. Entonces, nuestra tasa de crecimiento de las aves, a ver, le podemos poner aquí de las aves, es igual a 985 entre las 116 que teníamos al inicio del periodo. A eso le restamos -1 y luego lo multiplicamos por 100. Entonces, calcúlenme este datito, 985 entre 116. 8.49. 8.49, ¿así? Sí. Ok. Entonces, le restamos 1, serían 7.49. Bueno, aquí le ponemos -1 por 100. Sería igual a 7.49 por 100. ¿Cuánto me da? 749. 749. ¿Punto qué? Punto 13. Punto 13. Y además esto es en porcentajes, ¿no? Es decir, es una... Me falta un punto. Esta población de aves creció rapidísimo, ¿no? De forma súper acelerada. Aquí seguramente es una población que no tiene algún depredador, ¿no? Por eso es que crecieron tan rápido. Bueno, también habría que saber cuántos años estamos hablando. Si hablamos de 10 años, bueno, es normal que crezcan a esa tasa. Porque ya si dividimos esta tasa en años, pues ya no sería, sería menos del 100% cada año, ¿no? Ok, bien. Y justo es esto lo que ahora vamos a comentar, ¿no? Que normalmente cuando hay recursos abundantes, las poblaciones pues pueden crecer muy rápidamente, ¿no? Y el comportamiento de esas velocidades puede ser geométricas o exponenciales. Una vez que los recursos pues vayan siendo más escasos, pues obviamente también esa velocidad con la que inicialmente empezaron a crecer, pues va a tender a ser menor y en algún momento incluso se puede detener. Incluso en algún momento podría decrecer, aunque normalmente se le considera que tiene un comportamiento logístico, ¿no? Es decir, ahorita vamos a ver, tiene una forma de S, porque como tal, el mismo medio ambiente pues va a limitar el crecimiento poblacional de las especies y va a hacer que se modifiquen estas tasas de natalidad y de mortalidad.
Vamos a tener entonces, ¿no? Que por ejemplo en el caso de esta plantita, se llama Siphlox drummondi, nos dice esta población podría aumentar 996 plantas hasta 2048, es más o menos parecido el crecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Desde el comienzo del primero al comienzo del segundo año, ¿no? Es durante un año completo. Para calcularla, pues si ven, es exactamente lo mismo que nosotros hicimos, nada más que acá está, ¿cómo podríamos decirlo? Explicado de otra forma, ¿no? L va a ser nuestra tasa de crecimiento, en este caso de la especie. NT más 1 es la población, pero al comienzo del segundo año. Y NT es nuestra población, pero al inicio del segundo año, ¿no? Entonces tenemos ahí al inicio del segundo año, 2.408, al inicio del primero, 996, y entonces aquí nos está dando la tasa de crecimiento que tuvo esta población, ¿no? 2.417 veces, creció 2. Si este lo multiplicamos por 100, bueno, lo podríamos tener en porcentajes, sería 241%, pero hasta aquí lo dejamos así en decimales, ¿no? Y lo interpretaríamos así. Esta población del 1 de enero del primer año al 1 de enero del segundo año, es decir, durante el periodo de un año, creció 2.41 veces. N0, ahora en lugar de T más 1, en lugar de NT se le va a llamar N0, esa va a ser nuestra población inicial. Si se conoce el tamaño de la población inicial, entonces se puede expresar el tamaño de la población en cualquier tiempo como T. Solamente tendríamos que agregar esta tasa de crecimiento que tiene anualmente y esta T la modificaríamos según el año del que estamos hablando, ¿no? Es decir, esta ecuación como tal, que ya está generalizada, nos puede servir para hacer proyecciones de cómo se va a modificar la población en unos años, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a calcularlo. Nos dice nuestra población, pero ahora vamos a elegirle, ¿no? Si este es en el año 1, en el primer año, vamos a considerarlo en el año 3, por ejemplo. Va a ser igual a N0, que es esta, 996, pero ahora lo vamos a multiplicar por esta tasa que tenemos aquí, 2.4177, pero ahora sería al exponente 3, porque queremos el tercer año, no el primero, no el segundo, sino hasta el tercero. Ah, ¿dónde está? Este es superíndice y esta sería subíndice. Listo, así para que esté la notación correcta. Vamos a calcularlo, chicos. Primero calcúlenme esto, 2.4177 a la tercera potencia. Me salió 14.132. Ok. 14.132. École. Ahora sí multiplicamos 996 por 14.132. Me salió 14.075.472. ¿075 punto qué? Ya no la oí.
472, 472. 472. ¿Así? Hoy crecería Sí, bastante esta población. Pues sí, porque no tiene ningún tipo de algo que lo detenga, ¿no? Ya de por sí su tasa de crecimiento es bastante grande, ¿no? Y esto sería en un crecimiento poblacional geométrico. Geométrico es que, por ejemplo, crecen, vamos a ponerlo en números más sencillos, es decir, el primer año crece el doble y el segundo año crece el doble de ese doble y al tercer año crece el doble de ese doble, ¿no? Entonces, son crecimientos bastante acelerados y sí se llega a dar, por ejemplo, en especies donde hay abundancia de recursos, en especies que son introducidas y que no tienen un depredador propio y inclusive este crecimiento, este es más alto, ¿no? Porque es de 2.41, pero este sería el crecimiento que tenemos en la población, los humanos, ¿no? Y, y bueno, no en todos lados, en algunos lados ha sido peor, pero normalmente se considera que nuestra forma de crecimiento es geométrico, ¿no? Es decir, normalmente pues, ¿no? Inician dos personas, tiene que ser un hombre y una mujer para que se puedan reproducir. Después esos van a duplicar porque van a tener dos hijos. Ahora imagínense si tienen más hijos, ¿no? Luego, si tienen esos dos, cada uno de esos dos hijos, pues a su vez va a tener dos hijos también, ¿no? Y así, seguimos hacia el infinito. Entonces, esta forma de crecimiento del crecimiento poblacional geométrico justamente hizo que además se elaboraran leyes, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes oyeron hablar de Malthus, ¿no? Que decía, hay un gran problema, ¿no? En la medida de que justamente el crecimiento poblacional de los humanos, de las personas, es geométrico, pero el crecimiento poblacional de los alimentos es aritmético, ¿no? Aritmético se refiere a que normalmente vamos sumando, ¿no? Es decir, tenemos, no sé, ¿qué será? Una hectárea donde producimos 2 toneladas de alimento. Y al siguiente año vamos a producir o la siguiente cosecha, ¿no? Porque particularmente en agricultura pueden ser 2 cosechas al año o más si hay algún sistema de riego. Entonces, al siguiente año o al siguiente periodo podemos producir 2 más y al siguiente periodo podemos producir 2 más, ¿no? Porque además los recursos son finitos. Pero si la población crece, ¿no? Con este crecimiento geométrico, ¿no? Que se va multiplicando, pues tarde o temprano vamos a tener problemas para proveer a toda esa población de alimento, ¿no? Porque no crecemos de la misma forma. A ver, calcúlenme esto, 2 por 2 por 2. ¿Cuánto sería? Sería 2 por 2, 4. Por 2, 8, ¿no? Y acá tendríamos 2 más 2, 4 más 2, 6. Ahora imagínense, y esto sería así, ¿no? Esto es a la primera potencia, esto a la primera potencia, a la segunda, a la tercera. Ahora imagínense ustedes a lo largo de 30 años, ¿no? Es decir, sería 2 a la 30ª potencia y 2 por 30, ¿no? 2 por 30 pues serían 60. Y calcúlenme 2 a la 30ª potencia. Es decir, en vez de que aquí sea un 3, 2 a la 30ª potencia. Calcúlenmelo a ver cuánto es.
¿Cuánto fue, chicos? ¿Cuánto era por cuánto, maestra? Perdón. 2, pero a la 30ª potencia. Es decir, al exponente 30. Bueno, a mí me salió 1.073.741.824. Jesús de Veracruz. 1 billón, le dejamos así, en 1 billón. ¿No? Es tremendo, ¿no? La forma, la forma como crece la población, ¿no? Entonces, justamente basado en ese análisis, es que se decidió el empezar a aplicar estas, pues, medidas de planificación familiar, ¿no? Tratando de, pues, justamente de evitar que la población creciera a ritmos tan acelerados, mientras que los alimentos, pues, no crecían de forma tan acelerada, ¿no? Se logró que crecieran más, por ejemplo, con la introducción de, pues, de fertilizantes, de herbicidas, y ahora con el asunto de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Pero pues sí había, o sea, se observaba esta diferencia en el crecimiento de los seres humanos y el crecimiento de los alimentos, ¿no? Pero bueno, este tipo de crecimiento poblacional normalmente se aplica justamente a especies que se reproducen de forma muy rápida, ¿no? También, por ejemplo, los conejillos también tienen este tipo de crecimiento que es geométrico. El asunto es que entonces esto que decíamos, ¿no? Si la especie y continúa creciendo ese ritmo, pues entonces aquí en 40 años se tendrían 90,000 plantas por metro cuadrado, ¿no? Y pues bueno, ok, a lo mejor si son plantas no es tanto problema, pero imagínense ustedes una especie que consume recursos agua, recursos alimentos, ¿no? Que por ejemplo es alguna especie de árbol o alguna especie de plantas, pues sería tremendo el impacto. Se considera que, bueno, a largo plazo tiende a no suceder porque obviamente sí hay limitantes, ¿no? Es decir, las especies van a tener otras especies que son parte de la cadena trófica, también cuando están demasiado aglomeradas, pues tienden a no crecer de la misma forma, ¿no? Y bueno, y todas las limitantes que ya habíamos visto. Otro tipo de crecimiento es el crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial se expresa así matemáticamente, ¿no? Que es la variación de la población con respecto a la variación en el tiempo, y está dado por este R max, que como tal va a ser el valor más alto que puede alcanzar una población, ¿no? Porque ya decíamos que como en el anterior siempre va a haber limitantes, ¿no? Entonces ese R max va a ser esa tasa máxima o tasa intrínseca de crecimiento, que es la máxima que pueden alcanzar cuando no hay condiciones limitantes, ¿no? Y esa se multiplicaría pues también por la población. Si se usa esta ecuación, ¿no? De la variación, entonces se puede derivar la ecuación general, ¿no? La ecuación general, pues lo que hace es que se deriva estos resultados, lo que nos daría que el tamaño de la población en el periodo T, ¿no? Lo mismo puede ser 1 año, 2 años, 3 años, es igual a esa tasa de crecimiento, o bueno, la población, perdón, en el periodo inicial, por E es como tal el logaritmo, ¿no? Es que nos indica que es el crecimiento exponencial, la base del logaritmo natural, que, bueno, en valores es este valor, a el exponente, que sería justamente esa tasa máxima a la que puede crecer una población, y también al tiempo, ¿no? Es decir, al exponente t. Ahí sería un doble exponente. Esta ecuación pues es parecida a la anterior, ¿no? Porque también implican crecimientos acelerados, solamente que en la anterior, en lugar de tener este crecimiento exponencial, teníamos simplemente la tasa,
¿no? A la que crecía la población también por el tiempo. En este caso, esta lambda se sustituye por el exponente a la tasa máxima, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener ya una limitante que va a ser esta, aunque su crecimiento también va a ser acelerado. Este tipo de crecimientos se dan también en algunas especies y particularmente se da cuando hay una situación de abundancia de recursos o cuando llegan a un hábitat nuevo donde no tienen algún tipo de depredador natural. Y bueno, en particular este ejemplo de esta paloma, pues dice, tampoco se puede sostener para siempre en el planeta, ¿no? Es decir, hay siempre va a haber un límite que va a poner un tope a ese crecimiento poblacional exponencial. ¿Cuál es la característica? Porque es diferente al anterior. Porque tiende a tener crecimientos muy lentos al principio, pero de repente empieza a crecer de forma más acelerada y de repente crece de forma muy, muy, muy acelerada, ¿no? El anterior, pues desde el principio tenía este crecimiento, ¿no? Esta curva así, hacia arriba, muy rápida. Inclusive podía ser lineal si es que es 2 a 2, como lo habíamos visto, ¿no? Esta normalmente tiende a ser lenta al principio, pero a medida que va pasando el tiempo se va acelerando hasta un punto en que puede acelerarse mucho. El caso de esta gaviota que decían es que sí tuvo estos comportamientos, ¿no? Así exponencial acelerado, pero ya en los últimos años que se esperaba, ¿no? Que ya fuera así una explosión total demográfica de la especie, pues en realidad comenzó a alentarse, ¿no? Es decir, sí era mucho más alta, sí había crecido a una tasa mucho más grande que los primeros años, pero con el tiempo se fue alentando, ¿no? Porque justamente por esta tasa máxima de crecimiento, ¿no? Que como tal las especies pues no pueden crecer al infinito de forma tan acelerada. Después tenemos el crecimiento logístico y justamente se analiza por esta característica, ¿no? Que dicen, bueno, sí hay especies que pueden crecer muy rápido, pero hacia el final se va a tener una tendencia a disminuir el número de nuevos elementos. Y para ese tipo de crecimiento o de movimiento, pues está justamente el crecimiento logístico. Este crecimiento logístico va a incluir un parámetro que mide específicamente la capacidad de carga que impone el medio ambiente, ¿no? Es decir, hay una limitante en cuanto a los recursos o una limitante en cuanto a los metros cuadrados donde puede desarrollarse la especie, y esa limitante justamente lo que nos va a definir es la capacidad de carga. Este valor es muy importante cuando hablamos de especies en particular, porque justamente nos va a decir que si se llega a superar esa capacidad de carga, entonces van a estar en peligro el ecosistema en general, porque implica que puede haber una degradación, primero, de los recursos que usa para su desarrollo de la especie en particular, ¿no? Y después, porque entonces se empezaría a ocupar más espacio también del que la misma especie necesita para llevar a cabo sus funciones, y entonces obviamente tenderían o a emigrar, es decir, se incrementaría la tasa de emigración de la especie o incluso dejarían de reproducirse, ¿no? Y eso se ha constatado ya pues en los hechos, ¿no? Lo que sucede en las especies. En este caso, esta ecuación del crecimiento logístico está dado también por la variación del número de los individuos o de la especie sobre la variación en el tiempo. Tiene también su tasa, ¿no? Intrínseca de crecimiento máxima, que se multiplica por la población, y eso a su vez se va a multiplicar por esa capacidad de carga menos la población que se tenía en el primer momento, entre
esa misma capacidad de carga, ¿no? Entonces, si ven aquí, es muy importante este dato de la capacidad de carga porque justamente es el límite, es decir, este no va a poder crecer más de lo que la capacidad de carga en sí mismo le permite, ¿no? Y bueno, aquí simplemente se hace un despeje, ¿no? Si tenemos K menos N entre K, eso es igual a K entre K menos N entre K, que sería esto, ¿no? Y este a su vez, pues también lo podemos factorizar. Entonces sería R max por N por 1 menos N entre K, ya que está despejado. Cuando esta N es pequeñita, ¿no? Con respecto a esta capacidad de carga, entonces normalmente vamos a observar que la tasa de crecimiento va a ser rápida, ¿no? Va a tender a ser rápida, esta. Pero cuando se va acercando o conforme se va acercando a esa capacidad de carga, entonces va a dejar de crecer o va a disminuir ese crecimiento, ¿no? Eso es lo que nos indica esta parte de la ecuación, 1 menos N sobre K. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a crecer esta población está dado por esa capacidad de carga. No puede crecer más allá de esa capacidad de carga. Si esta, por alguna razón N, fuera exactamente igual a K, ¿no? Es decir, ya alcanzó el punto máximo de crecimiento, entonces sería como si tuviéramos 1 menos 1. Eso querría decir que la población en ese punto ya no va a crecer. Ya ese es el número de individuos, alcanzó su capacidad máxima y ya no es posible que entre un individuo más. Si llega no sé, a nacer o a llegar un individuo más, inmediatamente va a emigrar porque ya se saturó esa capacidad de carga. Entonces tenemos, ¿no? Que si se diera esta situación donde son exactamente igual el tamaño de la población y el tamaño de la capacidad de carga, pues tendríamos que esta tasa de crecimiento que está dada por la tasa intrínseca máxima por la población por 0, ¿no? Que sería este valor que tenemos aquí completo por 0, pues va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, no hay tasa de crecimiento. ¿Eso en qué tipo de especies puede pasar? Bueno, se ha identificado en levaduras estos paramecios, por ahí búsquenlos en internet para que vean cuáles son, y el búfalo. En este caso lo que se observó, pues es que al principio había un crecimiento exponencial, pero luego, aquí me faltó, se da un proceso de desaceleración de la tasa de crecimiento para finalmente estabilizarse. Puede haber, ¿no? Algunas fluctuaciones, por supuesto, durante esa etapa de estabilización, pero va a tender después, a largo plazo, a disminuir la población para dar lugar a que pueda volverse a ocupar el espacio, en particular de los alimentos de los que se nutren. Y ese crecimiento logístico, pues, tiene este comportamiento, ¿no? Es decir, al inicio, pues tiene una tasa de crecimiento, como está muy lejos la capacidad de carga, esta sería nuestra capacidad de carga, pues entonces empieza a crecer de forma más acelerada, ¿no? Cada vez crece más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. En esta parte, el crecimiento es súper rápido, ¿no? Sin embargo, empieza a alentarse, particularmente aquí. Si ven, aquí hay 2 puntos de inflexión. Aquí crece más o menos rápido y aquí crece todavía muchísimo más rápido. Aquí ya lleva un crecimiento rápido, pero llega a este punto de inflexión donde empieza a disminuir el crecimiento de la población hasta que topa con esa capacidad de carga. Cuando topa con la capacidad de carga, pues normalmente se estabiliza. Pero en realidad no se estabiliza así como de una forma lineal, ¿no? Es decir, en el tiempo va a tender a disminuir otra vez, ¿no? Como para empezar otra vez un nuevo ciclo. ¿Se acuerdan ustedes? Veíamos lo de las liebres y los lobos, ¿no? Que llevaban justamente así también un crecimiento cíclico, ¿no? Crecía una especie que era el alimento, crecía la otra y después tendía a disminuirse. Pero bueno, el crecimiento logístico pues justamente nos da este tipo de comportamiento en el crecimiento de las poblaciones. Ahora acá, bueno, hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál pudiera ser esta razón por la que podríamos decir, un productor o un empaquetador comercial de pescado quisiera mantener el tamaño de la población del pez, pero aquí a la mitad? En lugar de llegar acá, ¿no? Con estos crecimientos grandes, ¿por qué querría mantenerlo, por ejemplo, aquí a la mitad?
¿Por qué piensan ustedes? Porque, bueno, además este conocimiento, ¿no? Aunque nos sirve, por ejemplo, para aspectos de conservación, pues también justamente este comportamiento, este conocimiento del comportamiento de las poblaciones, pues se usa mucho para el manejo de especies que son de uso humano, ¿no? Ya sea para alimento, ya sea para su piel, ya sea para, ¿no? Porque es parte o materia prima de alguna de las actividades económicas. Pero ¿por qué creen que querría, ¿no? Que querría mantenerlo hasta acá? Es decir, acá a lo mejor a la mitad sí está en una parte donde hay un crecimiento rápido, pero no permite que llegue a esto. No, nadie por ahí, nadie se imagina por qué. Y de hecho eso pasa mucho, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? En vez de producir hasta acá hasta sus máximas capacidades, normalmente para cierto tipo de producciones las mantienen aquí. No, a nadie se le ocurre por qué. ¿Qué subió? ¿O cómo, profesora? En la Porque en gráfica. lugar de, o sea, reproducen ellos una especie, ¿no? Pero en lugar de querer que Ajá. llegue hasta acá, la dejan aquí a la mitad, el número de especies. A lo mejor el porcentaje está en la mitad del requerido. Ajá. Por si se reproduce. Ok, pero bueno, ellos en sí mismos, ellos lo reproducen, ¿no? Pero ¿por qué querrían una tasa de crecimiento de los animales que reproducen a la mitad de la capacidad de carga? Suponiendo que tienen, por ejemplo, producción ya sea marina, ¿no? O ya sea por ejemplo, piensen ustedes, ¿no? En la tilapia, ¿no? Que tienen grandes estanques donde ahí reproducen la tilapia. ¿Por qué en lugar de llegar hasta acá, que sería como la producción máxima de la especie, decidirían quedarse por aquí? Podría ser como por la producción. A ver, ¿cómo? Explícame más. Por ejemplo, un ejemplo, cuando son los criaderos de gallina, un ejemplo, como Ajá. que los hacen para reproducir rápido, entonces como para poder se haga en venta y mientras tanto nosotros puedan seguirse reproduciendo como en un buen ambiente para que ellos puedan seguir dejando como más crías para que al rato ellos los puedan seguir como comercializando, no sé, algo así. Ah, ok. Ajá. Sí, de hecho, por ejemplo, normalmente eso hacen para evitar, ¿no? Que si llega a la capacidad de carga completa, ahorita tendrían a lo mejor a todas las especies adultas, ¿no? Y justo, ¿no? Ya no tendrían como espacio para las crías para vender después, ¿no? Incluso también podría ser, porque si ellos alcanzan esta capacidad de carga, pues van a tener que venderla de forma rápida y a lo mejor entonces tendrían que venderla más barata, ¿no? En cambio, si ellos mismos mantienen por debajo de la capacidad de carga, pues ellos son los que van a decidir cómo ponen el precio, ¿no? No se ven presionados por bajar los precios para que se vendan todas, sobre todo si todas ya llegaron a la edad adulta, ¿no? Es decir, pueden vender acá, esperan a que crezcan otras y venden acá y así, ¿no? Uno tras otro. Entonces, digo, incluso estos asuntos de conocer cuál es el crecimiento poblacional o el tipo de función de crecimiento poblacional de los animales, pues les sirven también a los que llevan a cabo explotaciones de algunos tipos de especies, ¿no? Pero bueno,
siempre vamos a encontrar entonces que en el medio ambiente va a haber algún tipo de límite de crecimiento, ¿no? Que nos va a modificar estas tasas de natalidad y mortalidad. Y además esos factores se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Que son los densodependientes y los densoindependientes. Estos densodependientes están afectados justamente por esa densidad de los organismos que puedan ocupar un espacio, ¿no? Un territorio. Y ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? La depredación, ¿no? En particular son factores bióticos, ¿no? Que justamente mientras más denso es la población de unos organismos, mientras más número hay, mientras más cerca están en un territorio, pues es mucho más sencillo que se propaguen las enfermedades, ¿no? Por eso ahorita justo nos dicen que nos quedemos en casa, ¿no? Obviamente también van a traer mayores especies y también las otras especies que son parte de la cadena trófica y que se alimentan de ellos, pues van a ir a esos lugares porque saben que hay abundancia, entonces eso a su vez va a limitarlos. Y tenemos los densoindependientes. Estos como tal, pues en realidad no son afectados por la densidad de los organismos. Y ahí son factores que más bien podrían considerarse factores abióticos o incluso factores externos al ecosistema, como por ejemplo las inundaciones, los huracanes, el fuego en los bosques, ¿no? Que justamente pues limitarían esos crecimientos poblacionales y no dependen como tal de causas internas al ecosistema. Inclusive podríamos decirlo que a veces son casuales, ¿no? Ahí, por ejemplo, se observó en este comportamiento de gorriones en las Galápagos, que había una relación entre el clima y el cambio poblacional. Por ejemplo, había un crecimiento de la población en periodos donde había mucha lluvia, y eso sucedía porque entonces había un efecto en los cactus de los cuales ellos se alimentaban, que acumulaban una gran cantidad de agua y el viento los tumbaba, ¿no? También el salitre los afectó, es decir, el exceso de lluvia, sobre todo en cactus que no requieren tanta agua, pues provocó inclusive que empezaran a crecer plantas que están alrededor y de cierta forma los cubrieran, ¿no? Los protegieran, por decirlo así. Entonces, estos cactus como tal, en ese ecosistema en particular, pues proveen polen, néctar, frutas, semillas, obviamente pues se acercan los insectos para buscar este polen y este néctar. Y como tal, pues los gorriones en sí mismos pues reducían la reproducción de esos cactus, ¿no? Es decir, cuando eran abundantes los cactus, pues también empezaban a ser abundantes los gorriones. Y eso se observaba en las flores que hay en los cactus, ¿no? Es decir, si hay muchas flores, pues quiere decir que están en periodo de reproducción, ¿no? Son abundantes y seguramente el siguiente periodo, pues van entonces también a crecer esa especie. Ay, que pensé que les había dejado una imagen bonita de los gorriones, pero no, creo que no la dejé. Ok, bien, entonces, en el caso de los gorriones de los Galápagos, pues se observó que va a haber tanto factores bióticos como abióticos que van a influir en esas tasas de mortalidad y de natalidad. Y en algunas ocasiones, pues estos efectos van a ocurrir mediados por otro factor, ¿no? Por ejemplo, este asunto que decíamos de los cactus, ¿no? Y de qué sucedía con la lluvia. En este ejemplo como tal, pues entonces va a ilustrar que esta capacidad de carga, pues va a ser modificada por el ambiente. Entonces, esa capacidad de carga es el límite que va a tener el crecimiento de esa población y que puede ser modificada por estas situaciones a lo mejor de exceso de lluvia, de exceso de calor, ¿no? Y es lo que va a impactar justamente en las especies, ¿no? Y bueno, eso sería como el tema. Si ven, es sencillo. Les voy a dejar aquí el cuadrito ¿no? Para que ustedes hagan estos ejercicios, igual tasa de natalidad, tasa de mortalidad para las otras dos, y para que intenten aplicar estas, ¿no? Lo malo es que aquí no encontré capacidad de carga, porque sí la busqué para que lo pudiéramos calcular, pero no encontré datos de capacidades de carga, y aquí como tal, pues igual me faltó conocer exactamente cuáles eran
las tasas de crecimiento, ¿no? Como para poder hacer este cálculo de la tasa de crecimiento exponencial. Lo que sí podemos hacer es que se puede aplicar esta, ¿no? Pero vamos a modificar el número de años. Es decir, dejamos los datos iniciales que tenemos ya aquí en el cuadrito, lo multiplicamos por E, que es este valor, 2.718, y aquí, bueno, también tendríamos como que inventarle una tasa intrínseca de crecimiento, se la pueden dejar en 2, ¿no? Para que sea como equivalente, y ahí le van cambiando años, 1, 2, 3 años, al año 10, al año 3, ¿no? Para ver también cómo se va modificando y pues tabularlas, ¿no? En el tiempo. Entonces, Profesor, ¿puede poner otra vez la tabla? Es que no sí, aquí la alcancé a tomar, por favor. Esta incluso aquí en lugar de ponerle 1, pónganle 2, ¿no? Porque un anfibio no se puede reproducir solito, forzosamente necesita de otros. Entonces aquí en vez de 1, pónganle 2. De todos modos, esta solita se las voy a subir allá en modo para que la tengan. ¿Va que va? Gracias. Listo, chicos. Pues si no hay dudas por el momento, esto sería todo, ¿no? De todos modos, les subo, les digo, la imagen de la tablita para que ustedes puedan hacer el cálculo y hagan una tablita, ¿no? De a través del tiempo, cómo sería ese comportamiento. La que no vamos a poder hacer es la de K, la que tiene capacidad de carga, porque tendríamos que conocer la capacidad de carga de un hábitat, y esos datos, digo, por más que los estuve buscando, no encontré para alguna especie en específico. Pero bueno, ya con eso podemos empezar ¿cómo se llama? Ya podemos empezarlos a hacer. ¿Va que va? ¿Les parece? Sí. Capacidad de carga, sí, la capacidad de carga, pues no. Si ustedes se encuentran en alguna especie, incluso ustedes podrían intentar calcularlo, ¿no? Si encuentran capacidad de carga en algún territorio en específico. Justo por eso los busqué como por territorios en la Ciudad de México, ¿no? En el zoológico de Aragón o de Chapultepec, para ver si nos daban ese dato de capacidad de carga, pero pues no estuvo. Así que bueno, ese se quedará pendiente. Pero sí pueden hacer el otro, ¿no? Así con las otras especies, hacer tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento en ese año y tratar de proyectar una, así en varios años, con un crecimiento exponencial o geométrico, ¿no? ¿Va que va? Sí, maestra. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan lindo día. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bonito fin.